¿Alguna vez has buscado un método para pasar la parte del pueblo de una manera muy rápida? Seguramente intentaste el método de pasar esta parte usando solo 2 granadas, pero nunca te sale porque lanzas mal la granada por la ventana, o porque no saltas la valla a tiempo y te comes la explosión. Pero no te preocupes más, gracias a este nuevo método la podrás superar en tan solo 5 segundos. Oh, la campana. Muy buenas a todos. Capcom, al ver el gran éxito que estaba teniendo el juego, una vez que terminó el contrato de exclusividad con Nintendo, no desaprovechó la oportunidad de portear el juego a casi cada consola que existiese. Desde la 6ª generación hasta la actual, adaptaciones a dispositivos móviles, el extraño experimento brasileño al que le llamaban Cibo, y dentro de muy poco tendremos un remake del juego original. Sin tener en cuenta los ports a móviles, se podría decir que no hay ninguna versión que sea mala en sí. Quizás alguna versión sea superior a otra por tener contenido nuevo, o por tener un mejor apartado gráfico al resto. Sin embargo, una versión que decepcionó en su momento cuando salió fue la primera versión de PS desarrollada por Ubisoft, en el año 2007. El equipo de Ubisoft simplemente tomó la versión de PS2 y la adaptaron a PS sin hacer cambios prácticamente. Tenía el mismo nivel gráfico que en PS2, de hecho, se veía peor, ya que varios efectos visuales y sobre todo de iluminación habían sido arruinados. Al estar basado en el port a PS2, todas las cinemáticas aquí también son pregrabadas y no corren a tiempo real, perdiéndose calidad gráfica también en este apartado. Pero lo más molesto de esta versión es su mapeado de controles. No eran los controles más cómodos del mundo y para colmo no tenía soporte para mouse, por lo que tenías que apuntar usando las teclas del teclado y la mayoría del tiempo era incómodo. Posteriormente se lanzaría una actualización que corregía algunos de estos errores, como mejorar la iluminación y finalmente darle soporte para mouse, pero seguía siendo una versión inferior comparada con otras. Cuando salió la versión Ultimate HD, las personas se olvidaron de este port hecho por Ubisoft, y la mayoría del tiempo solo era usada para jugar con ciertos mods que solo estaban en esta versión. Pero la comunidad de speedruns ha despertado el interés de esta versión, por un reciente descubrimiento único de este port a PC. En octubre de 2022, el usuario, Inakosihou, publicó un video en la página de speedrun.com, en el cual una vez que llegaba a la parte de sobrevivir a los ganados hasta que suene la campana, abriendo y cerrando el inventario constantemente lograba activar la cinemática final y superar esta parte rápidamente sin tener que matar a ningún ganado. Seguramente no hayas entendido nada de lo que acaba de ocurrir, pero el usuario explicó que, en esta versión de PC, si se mantiene presionado el botón para equipar el cuchillo, el de correr, y el de abrir el inventario al mismo tiempo, el juego directamente saltea a la cinemática de la campana omitiendo esta parte del juego. Aquí fue cuando se empezaron a hacer pruebas para comprobar si esto mismo se podía hacer en otras partes del juego y en efecto, hay unas cuantas zonas en las que se pueden omitir haciendo una simple combinación de botones, lo que te permite acabar el juego de una manera mucho más rápida. La posible explicación que le veo a esto es que el equipo de Ubisoft usaba esta combinación de botones para hacer algunas pruebas, o para llegar a ciertas partes más rápido sin tener que jugarse todo el juego, pero que se les olvidó de quitarlo para el lanzamiento final. El moderador, Warner Brasil, de la página de speedrun.com, fue el encargado de probar esta combinación en todo el juego, e hizo un listado de las zonas en donde se puede aplicar. A este nuevo exploit descubierto se le dio el nombre de Commands Exploit. En este video les mostraré todas las zonas en donde se puede usar este exploit y algunos resultados curiosos que provoca. También les dejaré el mando aquí a la izquierda para que puedan apreciar la combinación de botones. Sin nada más que decir, comencemos. El primer exploit que veremos será al comienzo del pueblo, para ahorrarnos el tiempo de sobrevivir a la oleada de enemigos. Lo que tendremos que hacer es acercarnos lo suficiente para poder disparar y así llamar la atención de los ganados. Una vez que nos hayan descubierto, hacemos la combinación de botones, que es mantener presionado el botón para equipar el cuchillo, el de correr, el de abrir el inventario, y luego lo cerramos manteniendo presionado el mismo botón. Luego de eso tendremos que esperar un poco y la cinemática de la campana aparecerá. Aquí se descubrió que en verdad no era necesario abrir y cerrar el inventario constantemente, con abrirlo y cerrarlo una vez ya bastaba.
El siguiente se hace en la cabaña con Luis, de hecho, aquí es mucho más rápido que en el pueblo. Ya que apenas hagamos la combinación, directamente aparecerá la cinemática final y luego la pantalla de fin del capítulo, sin que se abra el inventario. En la zona siguiente, luego de derrotar al Garrador, si hacemos la combinación de botones podemos hacer subir la manivela, sin tener que ir hasta el fondo para presionar las placas que la levantan. En esta zona se nos puede hacer de mucha utilidad ya que es una de las zonas con más enemigos en todo el juego. En la sala donde están las dos estatuas colgando, si hacemos la combinación podemos hacer levantar una de las rejas. Pero esto no tiene mucha utilidad porque de igual forma sigue estando la otra reja que nos impide avanzar. Aunque en esta misma zona podemos conseguir diferentes resultados dependiendo en qué momento hagamos la combinación. Por ejemplo, si luego de que capturasen a Ashley, cargamos el punto de control, y en la pantalla de carga mantenemos la combinación de botones, directamente ya aparecerán los iluminados orando, y la puerta se cerrará quedándonos atrapados. Aún así, podemos ir por las alcantarillas para salir por el otro lado y seguir con normalidad. Pero sin duda el resultado curioso es el que viene a continuación. Al momento de entrar a la sala por la puerta, si mantenemos la combinación de botones en la pantalla de carga, nuevamente aparecerán los iluminados, con la diferencia de que Ashley ahora está con nosotros. Al mismo tiempo de que la reja que nos lleva a la zona siguiente está abierta. Esto da como resultado que podemos continuar con toda esta parte con Ashley, siendo que normalmente no debería de estar con nosotros. Y si bien puede parecer que es una carga más que otra cosa, tiene sus puntos positivos. Ahora podemos conseguir la Broken Butterfly junto a otros tesoros antes de tiempo, y así no tendremos que volver más adelante. Debido a que Ashley nos está acompañando en la parte del laberinto, no aparecerá ningún lobo por la zona, y las jaulas en las que deberían de aparecer, ahora están vacías. Ya que estaba aquí, intenté hacer que Ashley se pierda por el laberinto, pero es más inteligente de lo que pensé, y pudo encontrar la salida fácilmente. Y eso que tiene un estado único para cuando se pierde. Y en la habitación donde se encuentra el lanzacohetes, la reja que daba hacia el otro lado ahora ha desaparecido por llevar a Ashley con nosotros. Y ya en la zona donde debemos de rescatarla todo volverá a la normalidad, y el juego la teletransportará a la trampa en la que debió de haber caído antes. Hasta cierto punto, usar el exploit aquí puede ser de utilidad en speedruns si la llevamos con la armadura puesta, ya que nos facilita algunas partes que de manera normal nos llevaría más tiempo. Más adelante en la zona donde debemos de presionar 4 placas para poder levantar la puerta que da a la sala con los pinchos del techo, podemos ahorrarnos el trabajo haciendo la combinación. En el puente que da hacia la torre del reloj, si estamos parados encima y hacemos la combinación, podemos hacerlo girar sin necesidad de entrar adentro de la torre. Aunque no se crean que nosotros también vamos a girar junto al puente, sino que nos quedaremos parados en el mismo sitio. Aparte de que se nos puede crashear el juego. Si omitimos la cinemática mientras se reproduce, provocaremos un bug en donde la cámara se queda estática mirando hacia el puente. Pensarán ustedes que hacer esta combinación aquí no tiene ningún sentido, ya que no solo no nos hace avanzar, sino que además provoca bugs. Pero la realidad es que esto es de utilidad si estamos jugando en la dificultad fácil. Ya que en dicho modo no tenemos que entrar dentro de la torre, sino que tenemos que ir por el costado a mover la palanca que gira el puente.
Con la combinación nos podemos ahorrar algunos segundos en hacer todo el proceso. En el caso que estemos jugando en normal o en profesional, dentro de la torre del reloj también hay una combinación que nos ahorra mucho tiempo. Estando aquí adentro, si hacemos la combinación todos los trozos de madera que habían serán destruidos y podemos utilizar la palanca directamente. El siguiente se hace antes de la batalla contra Krauser. Si al entrar a la puerta mantenemos la combinación de botones durante la pantalla de carga, seremos teletransportados directamente a la segunda pieza que está en la cima de la torre, y al cogerla ya podemos pelear directamente con Krauser. Lo derrotamos y cogemos la pieza que tenía, aunque hay un problema. Aún nos sigue faltando la primera pieza, por lo que en este punto nos quedamos atascados sin poder avanzar. Pero no se desanimen, que todavía hay una solución. Aún es posible de coger la primera pieza si hacemos un glitch para salirnos del mapa. Luego de derrotar a Krauser, con el glitch de la Striker activado, nos debemos de colocar en la esquina izquierda de la escalera mirando en esta dirección, y si estamos bien posicionados al darle a saltar traspasaremos la pared. Ahora toca ir hacia la derecha rodeando el edificio y así conseguiremos la primera pieza, y finalmente podremos avanzar al capítulo siguiente. Aunque algo gracioso sucede si es que decidimos regresar. Y es que no matamos a Krauser realmente. Si recorremos el lugar ahí lo podremos ver bien vivito, intentando matarnos aún. Incluso puedes activar la cinemática del principio. So, you two are all hooked up now, is that it? Y para finalizar con la campaña de Leon, en la batalla final contra Sadler, si hacemos la combinación se activará la cinemática en donde Ada nos lanza el lanzacohetes especial. Use this. Y así podemos acabar rápidamente con Sadler. Antes de finalizar el video, veamos unos extras. En Separate Ways, solo hay un momento en donde podemos hacer uso de este comando, pero solo sirve para omitirnos un Quick Time Event, y así ahorrarnos unos segundos. Luego de la cinemática en donde Ada es capturada por los ganados, si en la pantalla de carga mantenemos presionada la combinación de botones el Quick Time Event se omitirá. Como dije, solo sirve para ahorrar unos segundos. Existe otra combinación de botones que se puede activar en cualquier momento, y sirve para reiniciar el juego rápidamente, más rápido que entrando al menú de opciones y dándole a reiniciar juego. Para esta combinación de botones tenemos que presionar 4 botones simultáneamente, que son el de apuntar con el cuchillo, apuntar con la pistola, acceder al mapa, y el del menú de opciones. Al hacer esto seremos redirigidos en el menú principal. Como dije, se puede activar en cualquier momento y en cualquier modo de juego, pero solo no lo hagan mientras están entrando en una puerta, ya que se les puede buguear y el efecto también lo tendrá el menú principal. E incluso afecta al tráiler que se reproduce en este mismo menú. Para solucionarlo solo basta con empezar una partida.
Y eso ha sido todo el video. Sinceramente esta versión del juego no es una de las mejores, pero sin duda tiene uno de los mayores exploits más útiles del juego. Este junto al glitch para jugar con Wesker en la historia principal es uno de mis favoritos. Si les ha gustado este video pueden dejar un like, y suscribirse para ver más contenido como este. También, en la descripción estaré dejando la página de speedrun.com, con la guía que explica cómo realizar este exploit y en qué zonas se pueden hacer, que fueron las mostradas en este video. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.